tenemos casos que están más cercanos. Así que son más como se llama, patéticos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no ha podido ayudar mucho como Cristo ayudó. Por ejemplo, a Cristo le celebran lo misericordioso que él fue y la paciencia que tuvo con María Magdalena, una prostituta. Pero el mundo no le perdona a un pastor adventista del Séptimo Día que haga lo mismo con las prostitutas. Entonces, la razón por la cual hoy la iglesia ha podido trabajar poco con los grandes narcotraficantes y los grandes criminales es por eso. Hubo un pastor adventista que él simplemente se relacionó con una persona que era cercano a un gran narcotraficante. Y eso hizo un escándalo, que es una cosa del otro mundo. Como se estaban vinculando a ese pastor, vinculándose con narcotraficantes de Colombia. Así que aquello fue muy antiguo, de que Dios caminó con Israel así. Tenemos los casos a la vista. Yo mismo no he podido trabajar con prostitutas y ladrones porque ya sé el problema que me busco. No se puede. No corro el riesgo y la iglesia no ha corrido el riesgo. No ha podido trabajar con los grandes antros de prostitución y de vicio porque sale untada. Hay otro caso también cercano, son los padres con los hijos. Todos los días, cada día, los padres tienen, y yo tengo ya un hijo allí que todavía no sé cómo se va a proyectar, a donde ya estoy haciendo los arreglos con familiares, otros por allí, primos, tíos, sobrinos, y envolverme con ellos y darle una manita si ellos salían con mala costumbre o si salían ladrones o prostitutas o con vecinos. Así que eso se puede traer más temprano, más cerca. Una última cosita es aquello de si con una espada se puede ir al Pentágono, con una vara de pastor ir al Pentágono a desafiarlo. Sería muy bueno si los adventistas nos apropiáramos de ese concepto, de ese cuadro. De no hacerlo, vamos a tener mucha pérdida. Los adventistas del séptimo día, la profecía dice que esa es una perspectiva no solamente posible, sino la única perspectiva que los adventistas tienen por delante ahora es el ir con una vara de pastor a desafiar el Pentágono. Cuando venga la gran persecución mundial, son los Estados Unidos con toda su fuerza y la OTAN que van a manejar eso con todas sus bombas. Y los adventistas deberíamos aprender esa lección esta mañana bien, para con nuestra vara saber que vamos a tener que enfrentarlo. Y hasta que eso no pase, Cristo no viene. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias. Buenos días, doctor. No sé. Habla Cira. Feliz sábado para todos, doctor. Toda la semana pensé en usted. Discúlpeme que se lo diga. Porque según yo le entendí, no sé si estoy equivocada y probablemente lo estoy. Si el ser humano hubiera sido obediente aún después de la caída de Adán y Eva, no hubiera habido tantos miles de años, bueno, yo lo llamo tantos miles de años, se dice que vamos a cumplir por la Biblia 6,000 o más de 6,000, de dolor y sufrimiento porque nos hubiéramos entregado en obediencia a Dios. Esa es una de mis inquietudes, pero mi pregunta es, Abraham en un momento dado, él peleó, él fue a la guerra y rescató a Lot. Me imagino que lo hizo en obediencia porque él sacrificaba, hacía sacrificios y él escuchó la voz de Dios cuando le dijo que saliera de su pueblo y de su parentela para ir a la tierra que Dios le mostraba. Pero después él desobedeció a las instrucciones de Dios de que esperara que le diera un hijo y todavía estamos pagando el precio de esa desobediencia. Pero yo comparo a Abraham con Cristo. Y usted tiene la razón, Cristo no usó ni espada ni fuerza. Él únicamente con su ejemplo, hasta hoy en día lo estamos viendo, y él solamente dependió en obediencia de Dios. ¿Cuál es el secreto? Porque Proverbios dice
que le entreguemos nuestros caminos a Dios y Él enderezará nuestras veredas. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. He cometido muchos errores y los sigo cometiendo. ¿Cómo hago yo para identificarme con la mente de Cristo, para hacer una luz donde la gente pueda seguir lo que Dios me dice a mí? Porque a Cristo nadie lo pudo acusar. Lo acusaron en una forma falsa, pero como dijo el pastor Ureña, él no necesitó ser de una religión, ni necesitó de fuerza, pero él fue el ejemplo de que Dios en su poder, él pudo usar a Cristo para ser nuestro ejemplo. Bien. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, Alcira. Hasta dónde le damos cabida a Dios, hasta dónde le damos permiso a Dios en nuestras vidas, hasta dónde lo dejamos llegar. Ya sé, la Biblia me lo dice en todas partes, a mí me encanta cómo lo dice en Efesios y lo repito muchas veces, que Dios lo que quiere es que lleguemos a la estatura completa y perfecta de Cristo, que seamos igual que Él. Ese es el plan, ese es el proyecto de Dios, eso es lo que Dios quiere, ese es su estándar. El primer punto es que tenemos que entender que ese es el proyecto, que ese proyecto es posible, que lo dejemos de posponer. Hay gente que está esperando la venida de Jesús o está esperando llegar al cielo para que eso suceda. A mí me preguntó alguien en un estudio bíblico un día, entonces usted piensa que nosotros podemos llegar a ser perfectos, esto a llegar a esa plenitud aquí. Y cuando yo le respondí que sí, que eso está allí en la Biblia, una ofensa, se ofendió, pero terriblemente. Así que lo primero es saber que ese es el plan de Dios, ese es el proyecto de Dios, eso es lo que Él quiere, lo que Él tiene en mente. Y saber que de parte de Dios todo está hecho, Dios acabó su obra. La pregunta solamente es para ti, para mí, ¿qué escogemos? ¿Qué escogemos? ¿Qué decidimos? Fue la pregunta para el estudio de hoy. ¿Qué es? Dios le dio la evidencia de cómo les va sin el uso de la fuerza de la espada y aparecieron espadas allí en la resaca del Mar Rojo. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa es la única pregunta que hay. Todo lo demás en la terrible historia de esos milenios que usted mencionó, Alcira, en la raza humana, ese resultado, es la consecuencia, es axiomático, sale natural de cómo respondemos a esa pregunta. Y nosotros todos los días, instante a instante, estamos respondiendo esa pregunta en nuestras acciones. No es, oh, yo tengo el deseo, yo anhelo, yo quisiera. Los anhelos, los deseos, todo eso es bueno. El último párrafo de el capítulo que se llama Creciendo por Gracia, del libro Hechos de los Apóstoles de Elena White. Ella dice que no es que es la flojera, es nuestra flojera lo que retrasa el trabajo de santificación, la obra de santificación. Es flojera, vagancia. Ella usa la palabra indolencia, pero eso es lo que quiere decir en buen castellano, flojera, vagancia. Dios hizo todo, todos los recursos están allí. No nos cansemos, no comencemos y lo dejemos, no nos animemos y corramos y mañana estoy desanimado y no lo hago. Hasta aquí llego, me siento bien, estoy feliz, tengo una gran experiencia espiritual, pero este pedacito aquí más tarde, otro día, después lo hago. Esa es la obra completa, esa es la obra del Evangelio.
la respuesta a su pregunta, Alcira. Gracias, doctor. Feliz semana para todos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bien, yo quería mencionar que la semana pasada tuve una experiencia hace 2 semanas de una de las opciones que el doctor dijo que Dios tenía. Y entonces por eso me impactó. Fue con un colega mío, con un teólogo, o sea, no fue una persona como decimos, del promedio. Así que eso ya nos dice mucho. Y él me dijo, mira, lo que tú estás diciendo no me parece, porque no veo a donde Dios se opuso, a donde Dios corte y diga que lo que ellos hacían era incorrecto. Es decir, y yo le dije a él, digo, lo único que te voy a decir es lo siguiente. Nosotros medimos a Dios y lo vestimos con nuestra ropa, con la ropa terrenal. Lo vestimos con la ropa de como es nuestro estilo, que nosotros simplemente decimos que no y nos oponemos y detenemos cualquier proyecto y no va. Y vestimos a Dios con esa ropa. Si tú lo que me estás pidiendo es diciéndome que tú me crees, si yo te digo a donde Dios dijo, simplemente esto no va y se cortó el proyecto. ¿Por qué? Porque tú a Dios necesitas que se comporte como nosotros, como los déspotas, como los tiranos. Una vez que Él no se comporta como nosotros, que simplemente nosotros desde que no nos gusta un plan y vemos que no es como nosotros nos gusta, le ponemos fin, inmediatamente nosotros ya si Dios no es como Él, como nosotros, lo rechazamos. Y ocurre que Él no es así. Él simplemente da más libertad. Él no es un déspota. Amén. Gracias, pastor. Amén, muy bien. Si nadie más tiene algún comentario o pregunta, vamos a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, parece que hemos terminado. Doctor, muchas gracias. El Señor lo bendiga. Gracias por enseñarnos tanto y ayudarnos a recordar siempre quién es Dios. Amén.